En 2004, una abogada desapareció en la Ciudad de México mientras defendía a un cliente en un caso muy importante. María Elena Vázquez era una mujer honesta que siempre luchaba por la justicia. Pero una noche de marzo, salió de su oficina y nunca más regresó a casa. ¿Qué había descubierto sobre su cliente que alguien no quería que supiera? ¿Por qué la policía no pudo encontrar ni una pista de lo que le pasó? Durante 9 años, nadie supo la verdad. Hasta que un niño encontró algo enterrado que cambió todo. Esta es la historia real de una mujer valiente que pagó un precio muy alto por hacer lo correcto, y de cómo los secretos más oscuros siempre salen a la luz. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. El 15 de marzo de 2004, los pasillos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resonaban con el eco de tacones apresurados. Licenciada María Elena Vázquez Herrera, de 34 años, caminaba con determinación hacia la sala de audiencias, su portafolio de cuero marrón firmemente asegurado bajo su brazo izquierdo. Sus colegas la conocían como una defensora incansable de los derechos humanos, una mujer que había dedicado su carrera a representar a quienes no tenían voz en el sistema judicial mexicano. Aquella mañana, María Elena se preparaba para lo que consideraba el caso más importante de su carrera profesional. Defendía a Roberto Salinas Mendoza, un hombre de 42 años acusado de fraude fiscal y lavado de dinero. El caso había capturado la atención de los medios nacionales debido a las supuestas conexiones del acusado con empresarios prominentes y figuras políticas de alto nivel. Durante los meses previos, María Elena había trabajado incansablemente preparando la defensa. Revisó cada documento, entrevistó a cada testigo disponible y construyó una estrategia legal que, según su análisis, demostraría la inocencia de su cliente. Para ella, Roberto Salinas era simplemente un contador que había sido utilizado como chivo expiatorio por intereses más poderosos. La audiencia de ese día determinaría si el caso procedía a juicio o si los cargos serían desestimados por falta de evidencia suficiente. María Elena había detectado irregularidades en el proceso de recolección de pruebas y estaba convencida de que podría lograr que el caso fuera archivado. Su reputación como litigante meticulosa y su historial de victorias en casos complejos la habían convertido en la elección obvia para esta defensa. Al entrar a la sala, María Elena notó la presencia inusual de varios hombres en trajes oscuros sentados en las bancas del público. Sus rostros serios y su postura rígida le causaron una sensación de inquietud que intentó ignorar. Se concentró en organizar sus documentos y en repasar mentalmente los puntos clave de su alegato. Durante las 3 horas que duró la audiencia, María Elena presentó su caso con la pasión y precisión que la caracterizaban. Cuestionó la validez de las pruebas, señaló violaciones al debido proceso y argumentó convincentemente sobre la falta de elementos suficientes para sostener los cargos. Su cliente, Roberto Salinas, permanecía en silencio, observando nerviosamente cada movimiento en la sala. El juez anunció que tomaría una semana para deliberar y emitir su resolución. María Elena salió del tribunal sintiéndose optimista sobre las posibilidades de éxito. Intercambió algunas palabras con su cliente en el pasillo, asegurándole que había razones para mantener la esperanza. Esa tarde, María Elena regresó a su oficina en la colonia Roma Norte. Su despacho, aunque modesto, reflejaba su dedicación, estanterías llenas de códigos legales, expedientes cuidadosamente organizados y fotografías de algunos de sus casos más significativos. Trabajó hasta tarde esa noche, preparando los documentos de seguimiento y planificando los próximos pasos según diferentes escenarios posibles. A las 9:30 de la noche, María Elena finalmente cerró su portafolio y se preparó para regresar a su apartamento en la colonia Condesa. Llamó a su hermana menor, Carmen, para confirmar que se verían el fin de semana como habían planeado. Fue la última conversación que mantuvieron. Al día siguiente, cuando María Elena no se presentó a una cita programada con otro cliente, su asistente, Guadalupe Morales, comenzó a preocuparse. Las llamadas a su teléfono celular iban directamente al buzón de voz, y nadie respondía en su apartamento. Era completamente inusual que María Elena faltara a una cita sin avisar previamente. La preocupación se intensificó cuando Carmen llegó al despacho buscando a su hermana.
María Elena había faltado a una comida familiar importante sin dar explicaciones, algo que nunca había hecho antes. La búsqueda inicial en hospitales y con conocidos no arrojó resultados. La licenciada María Elena Vázquez Herrera había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo todos los secretos de un caso que pronto revelaría ser mucho más peligroso de lo que cualquiera hubiera imaginado. La desaparición de María Elena Vázquez ocurrió en un momento particularmente turbulento de la historia reciente de México. El año 2004 marcaba el cuarto año del gobierno de Vicente Fox, una época de transición democrática que había prometido transparencia y justicia, pero que enfrentaba enormes desafíos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El sistema judicial mexicano atravesaba una crisis de credibilidad. Los casos de alto perfil frecuentemente se veían empañados por irregularidades, intimidación a testigos y la influencia de intereses económicos poderosos. Los abogados que se atrevían a desafiar el status quo often enfrentaban presiones que iban más allá de las amenazas profesionales. Roberto Salinas Mendoza, el cliente de María Elena, había sido arrestado como parte de una investigación más amplia sobre una red de lavado de dinero que supuestamente movía millones de dólares a través de empresas fantasma. La Procuraduría General de la República había presentado el caso como un golpe significativo contra la corrupción financiera, pero varios aspectos de la investigación generaban dudas entre observadores experimentados. Las autoridades habían construido su caso principalmente sobre documentos bancarios y testimonios de informantes cuyas identidades permanecían protegidas. María Elena había identificado inconsistencias en las fechas de las transacciones y discrepancias en los testimonios que sugerían una fabricación deliberada de evidencia. Lo que María Elena desconocía era que Roberto Salinas no era simplemente un contador involucrado en irregularidades fiscales. Según información que saldría a la luz años después, Salinas había sido durante varios años el principal operador financiero de una organización criminal que se dedicaba al narcotráfico y al secuestro en el centro del país. La organización, conocida internamente como la Corporación, había desarrollado una sofisticada red de empresas legítimas que servían como fachada para sus operaciones ilícitas. Salinas había sido el arquitecto de un sistema de transferencias financieras que permitía mover grandes cantidades de dinero sin despertar sospechas de las autoridades bancarias. Cuando las autoridades finalmente identificaron el patrón de las transacciones sospechosas, Salinas se convirtió en el objetivo principal de la investigación. Sin embargo, su arresto había sido precipitado por una filtración dentro de la propia organización criminal. Alguien había proporcionado información específica sobre las cuentas bancarias de Salinas a cambio de inmunidad prosecutorial. La situación se complicó cuando los líderes de la corporación comenzaron a sospechar que Salinas podría cooperar con las autoridades para reducir su sentencia. La contratación de María Elena como abogada defensora había sido vista inicialmente como una estrategia para mantener a Salinas callado, pero la reputación de integridad de la abogada pronto se convirtió en una preocupación. Los miembros de la organización criminal temían que María Elena, en su diligente preparación del caso, pudiera descubrir información que los comprometiera. Sus investigaciones habían comenzado a acercarse peligrosamente a documentos y conexiones que revelaban la verdadera naturaleza de las actividades de Salinas. Además, existía el temor de que María Elena, al descubrir la verdad sobre su cliente, pudiera decidir retirarse del caso o, peor aún, cooperar con las autoridades. Su historial de casos pro bono y su conocida integridad moral la convertían en una amenaza impredecible para quienes habían construido sus fortunas sobre la ilegalidad. La decisión de actuar contra María Elena no se tomó a la ligera. Los líderes de la corporación habían considerado diversas opciones, desde la intimidación directa hasta la fabricación de evidencia que la desacreditara profesionalmente. Sin embargo, la proximidad de la decisión judicial y la posibilidad de que María Elena lograra la absolución de Salinas los obligó a considerar medidas más drásticas. El 16 de marzo de 2004, menos de 24 horas después de su última audiencia, María Elena Vázquez se había convertido en una amenaza que la corporación no podía permitirse ignorar. Lo que seguiría sería una demostración brutal de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger sus secretos, sin importar que la víctima fuera una abogada inocente que simplemente había intentado hacer su trabajo con honestidad y profesionalismo.
La denuncia oficial por la desaparición de María Elena Vázquez se presentó el 18 de marzo de 2004, cuando su ausencia prolongada ya no podía explicarse por ninguna circunstancia normal. Carmen Vázquez, su hermana menor, acudió personalmente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, acompañada por Guadalupe Morales, la asistente legal que había trabajado con María Elena durante los últimos 5 años. El agente del Ministerio Público asignado al caso, licenciado Fernando Aguirre Salinas, recibió la denuncia con la rutina burocrática típica de estos procedimientos. Para él, se trataba de otro caso de persona desaparecida en una ciudad donde cientos de personas se reportaban como desaparecidas cada mes. La información inicial no sugería elementos que distinguieran este caso de los demás. Carmen proporcionó una descripción detallada de su hermana, mujer de 34 años, 1,65 metros de estatura, complexión mediana, cabello castaño claro hasta los hombros, ojos café oscuro, sin tatuajes ni cicatrices visibles. La última vez que la había visto era el domingo 14 de marzo, cuando habían almorzado juntas en un restaurante de la colonia Roma Norte. Guadalupe Morales aportó información sobre los últimos días laborales de María Elena. Describió su comportamiento normal durante la preparación del caso Salinas, aunque mencionó que en las últimas semanas había notado que su jefa trabajaba hasta más tarde de lo habitual y parecía más concentrada que de costumbre en los detalles de ese caso específico. La investigación inicial se centró en los lugares habituales: el apartamento de María Elena en la colonia Condesa, su oficina en la Roma Norte y los trayectos que normalmente realizaba entre ambos lugares. Los investigadores encontraron su apartamento en orden, sin señales de lucha o entrada forzada. Su automóvil, un Tsuru azul modelo 2001, tampoco fue localizado. El licenciado Aguirre ordenó la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad disponibles en la zona, pero la tecnología de vigilancia de 2004 era limitada y muchos establecimientos no contaban con sistemas de grabación. Las pocas imágenes disponibles no mostraron nada fuera de lo común. Durante la primera semana de investigación, se entrevistó a colegas, amigos y conocidos de María Elena. Todos coincidían en describirla como una persona responsable, puntual y muy dedicada a su trabajo. Nadie reportó haber notado comportamientos extraños o haber recibido confidencias sobre posibles amenazas o preocupaciones personales. El aspecto más intrigante de la investigación inicial fue la revisión de los casos que María Elena había manejado recientemente. Además del caso Salinas, había estado trabajando en la defensa de 2 casos menores, una disputa laboral y un problema de custodia familiar. Ninguno de estos casos parecía tener el potencial de generar conflictos serios. Roberto Salinas, cuando fue interrogado sobre la desaparición de su abogada, mostró sorpresa genuina y preocupación. Negó tener conocimiento de cualquier amenaza contra María Elena y expresó su deseo de que apareciera pronto para continuar con su defensa. Su comportamiento durante el interrogatorio no despertó sospechas adicionales entre los investigadores. La búsqueda física se extendió a hospitales, morgues y refugios en toda la zona metropolitana. Se distribuyeron fotografías de María Elena entre taxistas, comerciantes y personal de seguridad de centros comerciales. Los medios de comunicación local cubrieron la historia, especialmente debido a la profesión de la desaparecida y su trabajo en casos de derechos humanos. Después de 3 semanas de investigación intensiva, el caso comenzó a enfriarse. Las pistas iniciales no habían producido resultados concretos, y la falta de testigos o evidencia física limitaba severamente las posibilidades de avance. El licenciado Aguirre documentó meticulosamente todos los pasos realizados, pero reconoció privadamente que el caso presentaba características que dificultaban su resolución. La familia Vázquez no se resignó fácilmente. Carmen contrató a un investigador privado, el expolicía judicial Raúl Mendoza, quien tenía experiencia en casos de personas desaparecidas. Mendoza revisó el expediente oficial y comenzó su propia investigación paralela, enfocándose en aspectos que consideraba insuficientemente explorados por las autoridades. El investigador privado identificó algunas inconsistencias menores en los testimonios recopilados y sugirió la posibilidad de que la desaparición estuviera relacionada con el trabajo profesional de María Elena. Sin embargo, sus recursos limitados y la falta de cooperación de algunas fuentes oficiales impidieron avances significativos.
Para finales de abril de 2004, el caso de María Elena Vázquez había sido clasificado como desaparición sin resolver. El expediente permanecía abierto, pero la investigación activa había sido suspendida debido a la falta de nuevas pistas. La familia mantenía la esperanza de que aparecieran nuevos elementos que permitieran reactivar la búsqueda, pero el tiempo comenzaba a jugar en contra de esa posibilidad. Entre 2004 y 2013, el caso de María Elena Vázquez se convirtió en uno más de los miles de expedientes archivados en los laberintos burocráticos de la Procuraduría Capitalina. El expediente, etiquetado con el número PGJDF-2004-1247, descansaba en un archivo metálico junto a cientos de casos similares que habían perdido el impulso inicial de la investigación. Carmen Vázquez nunca dejó de buscar a su hermana. Cada año, en el aniversario de la desaparición, acudía religiosamente a las oficinas del Ministerio Público para preguntar sobre posibles avances. La respuesta era invariablemente la misma: no había nuevos elementos para reactivar la investigación. Los funcionarios, que cambiaban periódicamente debido a las reestructuraciones administrativas, mostraban cortesía profesional pero poca esperanza real de resolver el caso. El investigador privado Raúl Mendoza continuó trabajando esporádicamente en el caso durante los primeros 3 años, financiado por los ahorros familiares de Carmen. Su investigación se centró en rastrear los últimos movimientos de María Elena y en analizar posibles conexiones con sus casos profesionales. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias y la falta de acceso a información oficial restringieron severamente su capacidad de investigación. Mendoza logró identificar algunos detalles interesantes que no habían sido completamente explorados en la investigación inicial. Descubrió que María Elena había retirado una cantidad inusualmente grande de dinero de su cuenta bancaria 3 días antes de su desaparición, aunque no logró determinar el propósito de esta transacción. También identificó que había hecho varias llamadas telefónicas a números no registrados en sus contactos habituales durante las semanas previas a su desaparición. El caso Salinas, irónicamente, llegó a su conclusión legal sin la presencia de María Elena. Un abogado de oficio fue asignado para completar la defensa, pero sin el conocimiento detallado del caso que María Elena había desarrollado, la estrategia defensiva se debilitó considerablemente. Roberto Salinas fue declarado culpable de los cargos de fraude fiscal y lavado de dinero, y sentenciado a 8 años de prisión. Durante los años de su encarcelamiento, Salinas mantuvo silencio sobre cualquier información que pudiera tener relacionada con la desaparición de su antigua abogada. Sus declaraciones a otros reclusos y a su nuevo representante legal nunca incluyeron referencias a María Elena, más allá de expresar lamento por su desaparición y gratitud por su trabajo profesional. La vida de la familia Vázquez se vio profundamente afectada por la desaparición. Carmen desarrolló depresión severa y requirió tratamiento psicológico prolongado. Sus padres, ya ancianos, nunca se recuperaron completamente del trauma. La madre de María Elena, doña Esperanza, murió en 2008 sin haber obtenido respuestas sobre el destino de su hija mayor. El padre, don Arturo, se convirtió en un activista involuntario de familias de desaparecidos. Participó en marchas y manifestaciones, llevando siempre una fotografía de María Elena. Su presencia en estos eventos era notable: un hombre de edad avanzada, vestido siempre con traje y corbata, caminando en silencio pero con determinación inquebrantable. Los medios de comunicación ocasionalmente recordaban el caso, especialmente durante fechas significativas o cuando otros casos similares capturaban la atención pública. Algunos periodistas intentaron investigaciones independientes, pero la falta de nuevos elementos y la complejidad del caso limitaron sus esfuerzos. En 2009, un programa de televisión sobre casos sin resolver dedicó un segmento al caso de María Elena. La emisión generó algunas llamadas de personas que creían haber visto a alguien parecido en diferentes lugares del país, pero ninguna de estas pistas resultó ser confiable. El programa también entrevistó a Carmen y al investigador privado, pero no logró aportar información nueva significativa. El sistema judicial mexicano experimentó varios cambios durante estos años. La implementación gradual del sistema penal acusatorio y las reformas en materia de derechos humanos crearon nuevas expectativas sobre la resolución de casos pendientes. Sin embargo,
Estos cambios no tuvieron impacto inmediato en casos archivados como el de María Elena. Durante este periodo, la corporación, la organización criminal real detrás del caso Salinas, continuó operando con diferentes líderes y estructuras. Los miembros originales que habían tomado la decisión sobre María Elena gradualmente salieron de la organización, algunos fueron arrestados por otros delitos, otros murieron en enfrentamientos violentos y unos pocos se retiraron para intentar vidas legítimas. Para 2013, el caso de María Elena Vázquez parecía destinado a permanecer para siempre en la categoría de misterio sin resolver. La familia había agotado la mayoría de sus recursos económicos en la búsqueda, y las autoridades habían reclasificado el caso como inactivo por falta de nuevos elementos. Parecía que la verdad sobre lo que había ocurrido esa noche de marzo de 2004 permanecería enterrada para siempre, junto con los secretos que María Elena había estado a punto de descubrir. El 12 de agosto de 2013, un día excepcionalmente caluroso incluso para los estándares del verano en la Ciudad de México, Diego Hernández Ruiz, de 11 años, decidió explorar un terreno baldío cerca de su casa en la colonia Doctores. El área, que había sido destinada para un desarrollo habitacional que nunca se concretó, se había convertido en un refugio informal para niños del vecindario que buscaban aventuras lejos de la supervisión de adultos. Diego había notado algo inusual días antes. Una pequeña porción de tierra que parecía hundida cerca de la base de un viejo árbol de pirú. La curiosidad infantil lo llevó a investigar más de cerca con una vara que había encontrado entre los escombros. Mientras removía la tierra suelta, la vara golpeó algo que produjo un sonido hueco, diferente al ruido sordo que hacía al tocar la tierra compacta. Intrigado por el descubrimiento, Diego regresó a su casa para buscar una pala pequeña que su abuelo usaba para trabajar en el jardín. Sus padres, ocupados con las labores domésticas del día, no prestaron particular atención a las actividades del niño, asumiendo que se trataba de uno de sus proyectos habituales de exploración. De vuelta en el terreno baldío, Diego comenzó a cavar con la determinación característica de un niño obsesionado con un misterio. Después de aproximadamente 30 minutos de trabajo, su pala tocó algo que claramente no era tierra ni roca. Con cuidado, comenzó a remover la tierra alrededor del objeto, revelando gradualmente lo que parecía ser cuero envejecido y manchado. Cuando finalmente logró extraer el objeto completamente, Diego se encontró frente a un portafolio de cuero marrón, considerablemente deteriorado por años de exposición a la humedad subterránea. El metal de los herrajes había desarrollado una capa significativa de óxido, y el cuero mostraba signos evidentes de descomposición en varias áreas. La primera reacción de Diego fue de emoción por haber encontrado lo que consideraba un tesoro enterrado. Sin embargo, al intentar abrir el portafolio, se dio cuenta de que contenía documentos y papeles que, aunque dañados, aún conservaban algo de texto legible. Su entusiasmo inicial se transformó en una sensación de inquietud cuando comenzó a comprender que había encontrado algo que probablemente tenía importancia para alguien más. Diego llevó el portafolio a su casa, donde su madre, Rosa Hernández, examinó el hallazgo con curiosidad y creciente preocupación. Entre los documentos que lograron extraer cuidadosamente, encontraron identificaciones profesionales, tarjetas de presentación y algunos papeles legales que mencionaban el nombre de María Elena Vázquez Herrera, abogada. Rosa, una mujer práctica con educación secundaria, comprendió inmediatamente la importancia potencial del descubrimiento. Recordaba vagamente haber escuchado sobre el caso de la abogada desaparecida años atrás, aunque no podía recordar todos los detalles específicos. Su instinto le decía que este hallazgo no era coincidencia y que debía ser reportado a las autoridades correspondientes. Esa misma tarde, Rosa se dirigió a la delegación de policía más cercana, acompañada por Diego y llevando consigo el portafolio y su contenido. El oficial de guardia, sargento Miguel Ángel Torres, recibió el reporte con el escepticismo habitual de alguien acostumbrado a recibir reportes de ciudadanos sobre hallazgos que generalmente resultaban ser irrelevantes. Sin embargo, cuando el sargento Torres examinó los documentos y identificó el nombre de María Elena Vázquez, su actitud cambió completamente. Aunque él personalmente no había trabajado en el caso original, el nombre le resultaba familiar debido a los reportes periódicos que aún se generaban sobre casos de personas desaparecidas sin resolver. Torres documentó cuidadosamente el hallazgo y contactó inmediatamente a sus superiores.
En cuestión de horas, el caso había sido escalado a la Procuraduría General de Justicia, donde fue asignado al licenciado Carlos Mendoza Reyes, un investigador especializado en casos fríos que había desarrollado una reputación por su capacidad para encontrar nuevos ángulos en investigaciones estancadas. El análisis inicial del portafolio y su contenido reveló información que inmediatamente reactivó el interés investigativo en el caso. Además de los documentos de identificación profesional de María Elena, el portafolio contenía notas manuscritas, fotocopias de documentos legales relacionados con el caso Salinas, y lo más significativo, un cuaderno de notas personales donde María Elena había registrado observaciones y preguntas sobre inconsistencias que había detectado en la evidencia presentada contra su cliente. Las notas de María Elena revelaban un nivel de sospecha que no había sido evidente en la investigación original de su desaparición. Había documentado varias irregularidades en los documentos bancarios presentados como evidencia, había identificado contradicciones en los testimonios de los informantes y había anotado preguntas específicas sobre las conexiones reales de Roberto Salinas que planeaba investigar más profundamente. El hallazgo del portafolio no solo proporcionaba nueva evidencia física del caso, sino que también ofrecía una ventana hacia el estado mental y las investigaciones de María Elena en los días previos a su desaparición. Por primera vez en 9 años, los investigadores tenían elementos concretos que sugerían que María Elena había estado más cerca de descubrir información peligrosa de lo que cualquiera había imaginado inicialmente. El licenciado Carlos Mendoza Reyes asumió la reinvestigación del caso con la metodología sistemática que había desarrollado durante sus 15 años especializándose en casos fríos. Su primer paso fue realizar una revisión exhaustiva del expediente original, identificando áreas que podrían haberse beneficiado de tecnologías o técnicas investigativas que no estaban disponibles en 2004. El análisis forense del portafolio encontrado por Diego Hernández reveló información crucial que había permanecido oculta durante 9 años. Los expertos en documentos lograron recuperar texto adicional utilizando técnicas de iluminación especial y análisis químico. Entre los hallazgos más significativos estaba una lista de números telefónicos que María Elena había anotado en las páginas finales de su cuaderno de notas. Mendoza ordenó el análisis de estos números telefónicos, varios de los cuales correspondían a líneas que habían sido canceladas años atrás. Sin embargo, los registros de las compañías telefónicas revelaron que algunos de estos números habían estado asociados con personas que, según investigaciones posteriores, tenían conexiones con actividades criminales en el área metropolitana. La revisión del caso original también reveló que la investigación de 2004 no había explorado completamente las implicaciones de la naturaleza específica del caso que María Elena estaba defendiendo. El análisis retrospectivo del caso Salinas, con acceso a información que había emergido durante los años posteriores, pintaba un cuadro mucho más complejo de las actividades criminales involucradas. Roberto Salinas, quien había cumplido su sentencia y sido liberado en 2011, fue localizado y citado para un nuevo interrogatorio. Su situación había cambiado considerablemente, ahora era un hombre de 51 años que había intentado reconstruir su vida después de la prisión, trabajando como empleado en una empresa de contabilidad bajo estricta supervisión probatoria. Durante el interrogatorio, Salinas inicialmente mantuvo las mismas declaraciones que había hecho años atrás sobre su relación profesional con María Elena. Sin embargo, cuando Mendoza le presentó evidencia de las notas encontradas en el portafolio, que sugerían que María Elena había comenzado a sospechar la verdadera naturaleza de las actividades de su cliente, la compostura de Salinas comenzó a deteriorarse. Enfrentado con la evidencia específica de las investigaciones de María Elena, Salinas finalmente admitió que había ocultado información crucial durante los interrogatorios originales. Reveló que María Elena había comenzado a hacer preguntas muy específicas sobre las fuentes de los fondos que supuestamente había manejado, y que había solicitado reunirse con personas que él sabía que eran peligrosas. Salinas confesó que había intentado disuadir a María Elena de profundizar en ciertos aspectos del caso, pero que ella había interpretado sus advertencias como intentos de obstruir su defensa. Admitió que había considerado confesarle la verdad sobre sus actividades, pero que temía tanto por su propia seguridad como por la de ella si se convertía en conocedora de información comprometedora.
La confesión de Salinas proporcionó nombres específicos de personas que habían estado involucradas en las actividades criminales reales. Varios de estos nombres correspondían a individuos que habían sido arrestados o habían muerto en los años posteriores a 2004, pero algunos aún estaban vivos y accesibles para interrogatorio. Mendoza desarrolló una nueva teoría del caso basada en la evidencia emergente. María Elena había estado inadvertidamente acercándose a información que comprometía a una organización criminal significativa, y su desaparición había sido una medida preventiva para evitar que expusiera estas conexiones, tanto intencionalmente como accidentalmente. La investigación se expandió para incluir análisis de patrones de comunicación y movimientos de las personas identificadas en las notas de María Elena durante las semanas previas y posteriores a su desaparición. Los investigadores descubrieron que varios de los individuos mencionados habían mostrado patrones de comportamiento inusuales durante ese periodo. Uno de los hallazgos más significativos fue la identificación de César Morales Vega, un individuo mencionado en las notas de María Elena como alguien que supuestamente tenía información sobre las cuentas bancarias de Salinas. Morales había sido arrestado en 2007 por delitos no relacionados, pero había mantenido silencio sobre sus actividades anteriores. Cuando Morales fue contactado en la prisión federal donde cumplía una sentencia por narcotráfico, inicialmente se negó a cooperar. Sin embargo, cuando los investigadores le presentaron evidencia que sugería su posible involucramiento en la desaparición de María Elena, comenzó a mostrar interés en negociar información a cambio de consideraciones en su situación legal. Las declaraciones preliminares de Morales sugirieron que la desaparición de María Elena había sido ordenada por líderes de la corporación después de que interceptaron comunicaciones que indicaban que ella estaba haciendo preguntas peligrosas. Morales afirmó tener conocimiento de detalles específicos sobre cómo y cuándo había ocurrido la desaparición, pero demandó garantías legales antes de proporcionar información completa. Por primera vez en 9 años, la investigación del caso de María Elena Vázquez tenía impulso real y direcciones específicas para seguir. La evidencia estaba construyendo un caso que sugería que su desaparición no había sido aleatoria, sino el resultado de una decisión criminal calculada para proteger secretos que ella había estado a punto de descubrir. César Morales Vega finalmente aceptó cooperar con los investigadores después de que su abogado negoció un acuerdo de colaboración que incluía protección testimonial y consideración para una posible reducción de sentencia. Las revelaciones que compartió con el licenciado Mendoza durante una serie de interrogatorios en la prisión federal pintaron un cuadro escalofriante de los eventos que habían llevado a la desaparición de María Elena. Según el testimonio de Morales, la corporación había estado monitoreando las actividades de María Elena desde que comenzó su defensa de Roberto Salinas. La organización tenía infiltrados en varios niveles del sistema judicial que proporcionaban información sobre casos que podrían comprometer sus operaciones. La contratación de María Elena como abogada defensora había sido vista inicialmente como una ventaja, ya que su reputación de integridad podría ayudar a la credibilidad de la defensa. Sin embargo, la situación cambió cuando los informantes de la organización reportaron que María Elena estaba haciendo investigaciones que iban más allá de lo necesario para la defensa básica de Salinas. Sus preguntas sobre las fuentes específicas de fondos y sus intentos de rastrear conexiones bancarias habían activado alertas dentro de la estructura de la corporación. Morales reveló que él mismo había sido asignado para vigilar discretamente las actividades de María Elena durante las semanas previas a su desaparición. Describió cómo había seguido sus movimientos, documentado sus contactos y reportado sus actividades a sus superiores en la organización. Lo que más había preocupado a los líderes criminales era que María Elena había comenzado a hacer conexiones entre diferentes cuentas bancarias que podrían exponer la estructura completa de lavado de dinero. El punto de ruptura, según Morales, llegó cuando María Elena contactó a un contador independiente para que revisara algunos de los documentos financieros del caso. Este contador, sin saberlo, había comenzado a identificar patrones que podrían haber llevado a la exposición de operaciones criminales que se extendían mucho más allá del caso de Salinas. La decisión de secuestrar a María Elena fue tomada por Joaquín Herrera López, conocido dentro de la organización como el Ingeniero, quien era el líder operacional de la corporación en ese momento.
Herrera había ordenado que María Elena fuera neutralizada antes de que pudiera presentar cualquier evidencia que hubiera descubierto en su investigación. Morales describió con detalle perturbador cómo había sido ejecutado el secuestro. El 16 de marzo de 2004, después de que María Elena salió de su oficina alrededor de las 9:30 de la noche, había sido interceptada por 3 hombres mientras caminaba hacia su automóvil. Utilizando un vehículo robado, la habían forzado a subir y la habían trasladado a una casa segura en las afueras de la ciudad. Durante las primeras horas del secuestro, según el testimonio de Morales, habían intentado determinar exactamente qué información había descubierto María Elena y si había compartido sus sospechas con alguien más. Ella había sido interrogada sobre sus investigaciones, sus contactos y cualquier copia de documentos que pudiera haber hecho. María Elena, según Morales, había mantenido inicialmente que solo estaba cumpliendo con su deber profesional de proporcionar la mejor defensa posible para su cliente. Sin embargo, cuando se dio cuenta de la verdadera naturaleza de quienes la habían secuestrado, había admitido que había comenzado a sospechar que Salinas estaba involucrado en actividades más serias de las que había admitido. La situación se deterioró cuando María Elena se negó a proporcionar información sobre las copias de documentos que había hecho o a revelar si había compartido sus sospechas con colegas o autoridades. Los secuestradores, frustrados por su falta de cooperación y preocupados por el tiempo que estaba tomando el interrogatorio, tomaron la decisión de eliminarla. Morales admitió haber estado presente cuando María Elena fue asesinada el 17 de marzo de 2004, aproximadamente 18 horas después de su secuestro. Describió cómo había sido estrangulada por Manuel Gutiérrez Santos, conocido como El Sombra, quien funcionaba como el ejecutor principal de la organización. Su cuerpo había sido trasladado esa misma noche a un sitio de disposición que la organización utilizaba regularmente. El sitio, según Morales, estaba ubicado en un terreno industrial abandonado en el municipio de Ecatepec, donde la corporación había dispuesto de múltiples víctimas a lo largo de los años. El cuerpo de María Elena había sido enterrado en una fosa común junto con otras víctimas de la organización, y el sitio había sido posteriormente cubierto con concreto cuando la organización desarrolló el terreno para otros propósitos. Las revelaciones de Morales también incluyeron información sobre el destino de las pertenencias personales de María Elena. Su portafolio había sido separado de otros objetos personales porque contenía documentos que los miembros de la organización querían revisar más cuidadosamente. Después de determinar que los documentos no contenían información inmediatamente comprometedora, habían decidido deshacerse del portafolio enterrándolo en el terreno baldío donde Diego Hernández eventualmente lo encontraría. La información proporcionada por Morales fue corroborada parcialmente por evidencia física y registros que los investigadores lograron obtener. Los registros telefónicos de la época mostraban patrones de comunicación entre números asociados con miembros conocidos de la corporación durante los días relevantes, y algunos de los sitios mencionados por Morales mostraban evidencia de actividad durante el periodo descrito. Sin embargo, la verificación completa del testimonio de Morales presentaba desafíos significativos, ya que muchos de los individuos mencionados en su relato habían muerto o desaparecido en los años posteriores a 2004. Joaquín Herrera López había sido asesinado en 2008 durante una guerra territorial entre organizaciones criminales, y Manuel Gutiérrez Santos había sido reportado como desaparecido desde 2009. Con la información proporcionada por César Morales, el licenciado Mendoza organizó un operativo complejo para verificar los elementos del testimonio que podrían ser corroborados físicamente. La primera prioridad era localizar y examinar el sitio en Ecatepec donde supuestamente había sido enterrado el cuerpo de María Elena, aunque Morales había advertido que la construcción posterior había alterado significativamente el terreno. El sitio identificado por Morales correspondía a un desarrollo industrial que había sido construido entre 2005 y 2007. Los registros municipales confirmaron que el terreno había estado abandonado durante los años relevantes y que efectivamente había sido desarrollado posteriormente por una empresa constructora que, según investigaciones adicionales, tenía conexiones históricas con actividades de lavado de dinero. La exploración del sitio requirió coordinación con múltiples agencias, incluyendo expertos en antropología forense y especialistas en excavación arqueológica.
El equipo utilizó tecnología de radar de penetración terrestre para identificar anomalías subterráneas que podrían indicar la presencia de restos humanos o alteraciones del suelo consistentes con el testimonio de Morales. Los resultados iniciales del radar identificaron varias áreas de interés, pero la excavación física reveló que la construcción del desarrollo industrial había alterado el sitio más extensivamente de lo que Morales había indicado. Los cimientos de concreto y las instalaciones subterráneas habían perturbado cualquier evidencia física que pudiera haber existido en el sitio original. Paralelo a la búsqueda física, Mendoza dirigió una investigación documental exhaustiva de los registros de la corporación que habían sido incautados durante arrestos posteriores de miembros de la organización. Estos documentos, que habían estado almacenados en diversos archivos de evidencia durante años, fueron reexaminados específicamente buscando referencias a las actividades de marzo de 2004. La revisión de estos registros reveló patrones de gastos y movimientos inusuales durante el periodo relevante, incluyendo pagos a individuos que Morales había identificado como participantes en el secuestro. También se encontraron referencias codificadas a problemas legales y soluciones permanentes en comunicaciones interceptadas de la época, aunque el lenguaje era demasiado vago para constituir evidencia directa. Un avance significativo llegó cuando los investigadores localizaron a Gabriela Sánchez Moreno, quien había sido novia de Manuel Gutiérrez Santos durante el periodo relevante. Sánchez, que ahora vivía bajo un nombre diferente en otro estado, inicialmente se mostró reacia a cooperar, pero finalmente accedió a ser entrevistada bajo protección de testigos. Sánchez confirmó aspectos clave del testimonio de Morales, incluyendo la descripción de cambios en el comportamiento de Gutiérrez durante marzo de 2004. Recordaba que él había regresado a casa en un estado de agitación inusual después de varios días de ausencia, y que había mencionado haber tenido que resolver un problema que se había complicado más de lo esperado. Más significativamente, Sánchez recordaba que Gutiérrez había traído ropa que necesitaba ser destruida y que había mostrado una preocupación inusual por limpiar meticulosamente su vehículo. También mencionó que él había hecho comentarios sobre una abogada que no sabía cuándo mantenerse callada durante una conversación que había tenido mientras estaba intoxicado. La investigación también se extendió para examinar los registros financieros de María Elena durante sus últimas semanas de vida. Los investigadores descubrieron que había hecho varios retiros de efectivo inusuales, aparentemente para pagar servicios de investigación privada y análisis de documentos. Estos gastos sugerían que había estado invirtiendo recursos personales significativos en investigar aspectos del caso Salinas que iban más allá de sus responsabilidades básicas como abogada defensora. Los registros telefónicos de María Elena, que habían sido preservados por la compañía telefónica durante el periodo requerido por la ley, fueron reanalizados utilizando técnicas más sofisticadas de análisis de patrones. Este análisis reveló que había estado en comunicación frecuente con fuentes que no habían sido identificadas durante la investigación original, incluyendo contactos en instituciones bancarias y firmas de contabilidad forense. Una de estas comunicaciones llevó a los investigadores a localizar a Alberto Ruiz Herrera, un contador forense que había trabajado independientemente con María Elena durante las semanas previas a su desaparición. Ruiz había mantenido copias de algunos de los análisis que había realizado para María Elena, documentos que proporcionaron evidencia directa de las sospechas específicas que ella había desarrollado sobre las actividades de Salinas. Los análisis de Ruiz demostraban que María Elena había identificado patrones en las transacciones financieras que sugerían una operación de lavado de dinero mucho más extensa de lo que las autoridades habían reconocido. Sus notas indicaban que había comenzado a rastrear conexiones que podrían haber expuesto la estructura completa de la corporación si hubiera tenido tiempo para completar su investigación. La evidencia acumulada comenzó a construir un caso sólido que corroboraba los elementos principales del testimonio de Morales. Aunque no había sido posible recuperar restos físicos de María Elena, la combinación de testimonios de testigos, evidencia documental y análisis forense proporcionaba un fundamento creíble para proceder con acusaciones criminales. Sin embargo, el paso del tiempo había complicado significativamente las perspectivas de enjuiciamiento. La mayoría de los perpetradores directos habían muerto o desaparecido,
y los pocos miembros supervivientes de la corporación que podrían ser identificados habían desarrollado nuevas identidades o habían salido del país. Mendoza reconoció que, aunque la investigación había logrado establecer lo que probablemente había ocurrido a María Elena, las posibilidades de obtener justicia criminal tradicional eran limitadas. La verdad había emergido después de demasiado tiempo, y demasiados de los responsables habían escapado a las consecuencias de sus acciones a través de la muerte, la desaparición o la prescripción de delitos. El 15 de marzo de 2014, exactamente 10 años después de la desaparición de María Elena Vázquez, el licenciado Carlos Mendoza convocó a una conferencia de prensa para presentar oficialmente los resultados de la investigación renovada. La sala de prensa de la Procuraduría General de Justicia estaba llena de periodistas, activistas de derechos humanos y familiares de otras personas desaparecidas que habían seguido el caso como símbolo de esperanza para sus propias búsquedas. Carmen Vázquez, ahora de 45 años y visiblemente marcada por una década de incertidumbre y dolor, se sentó en la primera fila junto a su padre, don Arturo, quien a los 78 años había mantenido su determinación inquebrantable de conocer la verdad sobre el destino de su hija. La expectativa en la sala era palpable, mezclada con la comprensión de que las noticias probablemente confirmarían los peores temores de la familia. Mendoza comenzó su presentación con un reconocimiento del sufrimiento prolongado de la familia Vázquez y un tributo a la memoria de María Elena como defensora de la justicia. Explicó que la investigación renovada había logrado establecer con alta probabilidad lo que había ocurrido a María Elena, aunque las limitaciones del tiempo transcurrido impedían la recuperación de evidencia física definitiva. La presentación detallada de los hallazgos tomó más de 2 horas. Mendoza explicó cómo María Elena había sido víctima de su propia integridad profesional y dedicación a la justicia. Su determinación de proporcionar la mejor defensa posible para Roberto Salinas la había llevado a descubrir información que amenazaba los intereses de una organización criminal sofisticada. Cuando Mendoza describió los detalles del secuestro y asesinato según el testimonio de César Morales, el silencio en la sala se volvió casi tangible. Carmen cerró los ojos y se aferró a la mano de su padre cuando el investigador explicó que María Elena había sido asesinada después de negarse a revelar información que pudiera comprometer su ética profesional, incluso bajo amenaza. La revelación más dolorosa para la familia fue comprender que María Elena había muerto defendiendo principios que la habían definido en vida, su compromiso con la confidencialidad abogado-cliente y su negativa a cooperar con criminales, incluso cuando su vida dependía de ello. Había mantenido su integridad hasta el final, pagando el precio más alto por su rectitud moral. Mendoza también reveló que la investigación había identificado a varios de los responsables del crimen, aunque la mayoría ya habían muerto o desaparecido. César Morales, como testigo cooperador, sería procesado por su participación, pero enfrentaría cargos reducidos a cambio de su testimonio. La justicia completa que la familia había esperado durante una década no sería posible debido a las limitaciones del tiempo transcurrido. La respuesta de Carmen a las revelaciones fue una mezcla compleja de alivio y dolor renovado. En una declaración emotiva después de la conferencia, expresó gratitud por finalmente conocer la verdad, pero también frustración por la imposibilidad de obtener justicia completa para su hermana. Su dolor se intensificaba al comprender que María Elena había sido asesinada precisamente por las cualidades que la habían hecho una persona extraordinaria. Don Arturo, con la compostura digna que había mantenido durante 10 años de búsqueda, declaró que aunque la justicia legal había llegado demasiado tarde, la verdad era en sí misma una forma de justicia. Expresó su orgullo por saber que su hija había mantenido sus principios hasta el final, incluso enfrentando circunstancias inimaginables. La historia tuvo un impacto significativo en la opinión pública mexicana. Los medios de comunicación cubrieron extensamente el caso, no solo como una historia de crimen resuelto, sino como una reflexión sobre los peligros que enfrentan los profesionales legales que se atreven a desafiar intereses criminales poderosos. María Elena se convirtió en un símbolo de la integridad profesional y del precio que a veces se paga por mantener principios éticos. El Colegio de Abogados de la Ciudad de México anunció la creación de un fondo de becas en memoria de María Elena para estudiantes de Derecho que demostraran compromiso con la defensa de los derechos humanos.
La Barra Mexicana de Abogados también estableció un reconocimiento anual en su honor para abogados que ejemplificaran integridad profesional en circunstancias difíciles. Roberto Salinas, quien había cumplido su sentencia y ahora conocía la verdad completa sobre el destino de su antigua abogada, expresó públicamente su remordimiento por no haber sido honesto con María Elena desde el principio. En una carta dirigida a la familia Vázquez, admitió que su cobardía había contribuido indirectamente a la tragedia y pidió perdón por haber permitido que María Elena entrara sin saberlo en una situación peligrosa. Para Carmen y don Arturo, el proceso de aceptar la verdad y comenzar a sanar fue gradual y complejo. Aunque tenían respuestas a las preguntas que los habían atormentado durante una década, también enfrentaban el desafío de procesar la realidad brutal de cómo había terminado la vida de María Elena. El proceso de duelo, suspendido durante años por la incertidumbre, finalmente podía comenzar en serio. La historia de María Elena también sirvió como catalizador para discusiones más amplias sobre la protección de profesionales legales en México y la necesidad de reformas sistémicas para combatir la impunidad en casos que involucran organizaciones criminales. Su caso se convirtió en un punto de referencia en debates sobre seguridad judicial y la responsabilidad del Estado de proteger a quienes buscan la justicia. Aunque la justicia legal completa había sido eludida por el paso del tiempo, la memoria de María Elena Vázquez había encontrado una forma diferente de trascendencia, como inspiración para futuras generaciones de abogados y como recordatorio permanente del valor moral que puede costar la vida pero que nunca pierde su significado. 5 años después de la revelación de la verdad sobre el destino de María Elena Vázquez, su historia continuaba resonando en múltiples aspectos de la sociedad mexicana. El caso había trascendido su naturaleza criminal original para convertirse en un símbolo poderoso de integridad profesional y resistencia moral frente a la corrupción y la violencia. Carmen Vázquez había canalizado su dolor en activismo constructivo. Se convirtió en una defensora prominente de familias de personas desaparecidas, utilizando su experiencia para ayudar a otros que navegaban el complejo y frecuentemente frustrante proceso de búsqueda de verdad y justicia. Su trabajo había ayudado a resolver varios casos adicionales, convirtiendo su tragedia personal en una fuerza para el bien social. El fondo de becas establecido en memoria de María Elena había crecido significativamente, apoyando a más de 50 estudiantes de Derecho en sus estudios. Muchos de estos becarios habían elegido especializarse en derechos humanos y justicia criminal, perpetuando el legado de María Elena a través de una nueva generación de abogados comprometidos con la integridad profesional. Don Arturo, quien falleció en 2017 a los 81 años, vivió lo suficiente para ver cómo la memoria de su hija inspiraba cambios positivos en el sistema judicial mexicano. En sus últimos años, frecuentemente expresaba que aunque no había vivido para ver justicia criminal completa, había sido testigo de algo más poderoso, la transformación de una tragedia en inspiración para mejorar el sistema que había fallado a su hija. La investigación del caso de María Elena también había catalizado reformas importantes en los protocolos de casos de personas desaparecidas. Las autoridades implementaron nuevos procedimientos para preservar evidencia por periodos más largos y desarrollaron mejores sistemas de seguimiento para casos no resueltos. El Protocolo Vázquez se convirtió en un estándar nacional para el manejo de casos de desaparición que involucran profesionales legales. César Morales cumplió una sentencia reducida de 8 años por su cooperación en el caso. Al ser liberado en 2019, expresó públicamente su remordimiento por su participación en el crimen y su gratitud por haber tenido la oportunidad de ayudar a llevar la verdad a la familia Vázquez. Se reintegró a la sociedad bajo un programa de protección de testigos, manteniendo un perfil bajo mientras intentaba reconstruir su vida. El sitio donde Diego Hernández había encontrado el portafolio de María Elena se convirtió en un pequeño memorial comunitario. Los vecinos del barrio colocaron una placa recordatoria y mantuvieron el área como un jardín comunitario, simbolizando cómo algo hermoso podía crecer incluso en lugares marcados por la tragedia. Diego, ahora un joven de 18 años, había seguido de cerca el desarrollo del caso que había ayudado a resolver. Su descubrimiento infantil había sido el catalizador para revelar una verdad que había permanecido enterrada durante casi una década. Inspirado por la historia de María Elena, había decidido estudiar Derecho, con la intención de especializarse en justicia criminal.
La historia de María Elena también había tenido impacto en la cultura popular mexicana. Se produjeron documentales, libros y obras de teatro basadas en su caso, cada uno explorando diferentes aspectos de su historia: la dedicación profesional, la integridad moral, la búsqueda de justicia y el poder de la verdad para sanar, incluso cuando llega tarde. La licenciatura en Derecho de varias universidades mexicanas comenzó a incluir el caso de María Elena en sus cursos sobre ética profesional. Su historia se utilizaba para ilustrar tanto los riesgos que enfrentan los abogados comprometidos con la justicia como la importancia de mantener principios éticos incluso en circunstancias extremas. Roberto Salinas, quien había mantenido un perfil bajo después de revelar su papel en los eventos, ocasionalmente participaba en conferencias sobre reforma del sistema judicial. Su perspectiva única como alguien cuyas mentiras habían contribuido indirectamente a una tragedia proporcionaba lecciones valiosas sobre las consecuencias no intencionales de la deshonestidad y la importancia de la transparencia en las relaciones abogado-cliente. Para Carmen, el 5º aniversario de las revelaciones fue un momento de reflexión compleja. Aunque el dolor por la pérdida de su hermana nunca había desaparecido completamente, había encontrado significado en el impacto positivo que la historia de María Elena había tenido en tantas otras vidas. La justicia que no había sido posible en los tribunales había tomado forma a través del legado inspirador de integridad y valor moral. El caso de María Elena Vázquez había demostrado que la verdad, aunque llegue tarde, mantiene el poder de sanar, inspirar y generar cambios positivos. Su historia se había convertido en un recordatorio permanente de que la integridad profesional y el valor moral, aunque puedan costar caro, nunca pierden su valor o su capacidad de influir positivamente en el mundo. En un país donde miles de casos de desaparición permanecen sin resolver, la historia de María Elena ofrecía tanto esperanza como inspiración. Demostraba que la búsqueda persistente de la verdad puede eventualmente triunfar, y que incluso las tragedias más oscuras pueden convertirse en fuerzas para el bien cuando son abordadas con determinación, coraje y compromiso inquebrantable con la justicia. La memoria de la licenciada María Elena Vázquez Herrera perduraba no solo como la de una víctima de la violencia criminal, sino como la de una mujer que había mantenido sus principios hasta el final y cuya historia continuaba inspirando a otros a buscar la justicia y defender la verdad, sin importar el costo personal que ello pudiera implicar. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!